Ahí doña Graciela nos deja una pregunta en el chat. Leo en voz alta, ya lo habrán visto capaz, compañero. Una pregunta para después del recreo. Si el causante reconoció un hijo extramatrimonial de su conviviente, pero los hijos propios del matrimonio, de la sociedad conyugal del único bien ganancial del primer matrimonio, descubren que ese hijo reconocido en realidad no es hijo de sangre. ¿Se puede realizar una exclusión como heredero con análisis de ADN? ¿Sería eso posible? Creo que no estoy capacitado como para responder la semejante pregunta, pero entiendo que van los caminos de ha planteado allí Esteban para Impugnación de la todos. filiación sería, no de la paternidad. Estuve Mm, leyendo ahora y no es la impugnación de la paternidad es cuando te imputan a vos, cuando alguien quiere, es una impugnación de la filiación reconocida. mm. Creo que por ese camino. Vean, este es un tema finísimo ya de derecho de las familias. Es compleja la prueba nomás, Mm, por eso, lo que has porque hay que mencionado de exhumar abajo. el cadáver, hay que exhumar el cadáver para tomar del fallecido, o si no, creo que ahora ya desconozco, pero sí se hacen pruebas entre hermanos para saber que excluirle, que no pueden tener un ascendiente común. Por eso entre los hijos legítimos o verdaderos del causante, extraen muestra de él y después del presunto hijo y ver que no puede haber un mismo ascendiente en común, para el caso que no se pueda exhumar el cadáver. Porque puede ser que en ese caso se lo cremó. Y ahí cómo hace con la prueba, que era muy común la cremación. Entonces la Eh, otra opción sería la de histocompatibilidad, creo que se llama el examen. y pregunto, doña Graciela, ¿en qué instrumento reconoció el señor, ese hijo? ¿Qué tipo, clase de instrumento? Usted lo menciona, no, no fue en un testamento, ¿no? Partida de nacimiento, dice ahí en el chat. Ah, o sea, fue a hacer reconocimiento voluntario, digamos, ante el propio registro. Sí, los medio hermanos se enteraron después, seguro. Lindo, lindo casito. Bueno, sí, sí, sí. Ahí como hay, está reconocido en la partida de nacimiento, no hay testamento, sí reconocimiento voluntario. Y sí, quizás que va a haber que tramitarlo en esos. Vean ahí qué singular ese caso, eh, que bueno, va a tener que recaer sentencia, lo que dice Esteban de la acción de impugnación de paternidad. Donación Mientras de filiación tanto, sería. ¿sí? Mientras tanto, esa persona es heredera y es descendiente. Tiene investidura en la calidad de heredero de pleno derecho. Hasta puede recibir declaratoria de herederos a su favor. Sí, hay que plantear una vía incidental a la sucesión y pedir que se suspenda el trámite hasta tanto Mm, se resuelva el incidente. sí. A lo que voy, digamos, y concatenando con un tema más notarialístico, que ahora, ya hoy no lo vamos a hablar, me parece que vamos a tener que hacer la clase esa complementaria, después lo vemos, pero tiene que ver con, supongan que ustedes tienen que comprar algún bien en esa sucesión, ¿sí? Y ahí es que vamos a tener que hablar de la importancia de la declaratoria, comprar en base a declaratoria, ¿sí? Sí, es así, es heredero mientras tanto. Vean qué singulares, esto, la realidad supera, digamos, todo lo que uno pueda idear o proyectar. ¿Sí? Increíble como el caso concreto te hace bajar toda la teoría. Ya que hablando de caso concreto, ustedes habrán escuchado, y volviendo al tema de testamento, el tema de Maradona, ¿no? Del Diegote. Diegote digo, pobre, cariñoso, eh, había testado en el 2016, no sé si sabían eso. No, no. Fíjense en las redes o
en internet, digamos, googleen testamento de Maradona. Fue otorgado en Dubái. No sé si era 2014 o 2016, cuando andaba por allá el Diego. Pero creo que lo revocó en el 2018. Lo revocó en el 2018. ¿Sí? Así que bueno, como para que vean que puede otorgar testamento y también se puede revocar en su momento. ¿Sí? Tengo entendido que con ese primer testamento él hacía algunas mejoras para alguno de sus hijos. ¿Sí? Mejoras, no sé si, no recuerdo ahora ya el texto, pero si era por vía de legado o alguna cláusula de dispensa. Y después lo revocó en el 2018, digamos, cuando empezaron bueno, en el 2018 él justo lo reconoce al Junior, al chico de Nápoles, con la Sinagra. Ahí, digamos, se amplía el elenco de 3 hijos clásicamente reconocidos, Dalma, Danina y Diego Fernando, y se incorpora el Junior y también esta otra chica, Hanna. Así que bueno, el testamento aparece nuevos hijos. Bueno, hay todo un tema, Dana. Bueno, está grabando, sí, está grabando. Vamos a meternos en el tema, vamos a cerrarlo a la cuestión testamentaria con el tema de la registración. Y entonces el ítem sería a desarrollar registración del testamento. ¿Sí? Este es un tema que también es bastante desconocido, digamos, en la comunidad jurídica. ¿Sí? Me acuerdo cuando, hace tantos años, pero yo allá por el 2014 empecé a dar clases en práctica notarial. Cuando planteaba este tema de registro de acto de última voluntad, sin temor a equivocarme, les diría que el 95% del alumnado desconocía la existencia del registro de acto de última voluntad. ¿Sí? Que funciona, sépanlo, en órbita del Colegio Notarial de la provincia de Misiones. ¿Sí? Registro de actos de última voluntad. Acá yo les voy a proyectar, a ver un poquito. Ahí está. Deben anotarlo. Es la resolución 9 del año 99. ¿Sí? Es una, digamos, el producto normativo es una resolución del Consejo de nuestro colegio de escribanos, de nuestro colegio notarial de la provincia de Misiones. Entonces, vamos a discutir un poquito. Por, digamos, la jerarquía normativa. ¿Qué les parece? ¿Podría tener mucha importancia esta registración como requisito complementario o agregado a la cuestión testamentaria? ¿Qué les parece? Un colegio profesional dicta una normativa, imponga la necesidad de registración. A ustedes, como buenos abogados que son, ¿a qué, digamos, les suena o a qué los lleva? En cumplimiento formal, porque si no lo hace, pero el testamento es válido, se lo puede meter en la sucesión. La No, falta no de habría inscripción inconveniente. debe quedar en claro que al acto en sí, sea un testamento hológrafo o por acto público, nada quita ni agrega. ¿Sí? En todo caso, agrega, si se lo hace a la registración, facilita la publicidad, la información. Porque les cuento, esto es una tendencia que comenzó allá por mediados de la década del 90. ¿Sí? Fue por impulso del notariado. Si ustedes ven el considerando de esta resolución, el organismo político que impulsó su creación a nivel nacional, en órbita de cada colegio notarial, fue el Consejo Federal del Notariado Argentino, allá por los años 94, 95. Las distintas demarcaciones del país fueron creando, ¿sí? Entonces sus respectivos registros de actos de última voluntad limitados a la jurisdicción.
Misiones fue el último colegio notarial que lo creó en el 99. ¿Qué sucede? Entre las 24 jurisdicciones, a su vez, están intercomunicadas, ¿sí? En una plataforma que la lleva el Consejo Federal del Notariado Argentino, ¿sí? Entonces, cuando uno pide ese informe por ante el registro de acta de última voluntad, el resultado, ¿sí?, es de fruto, digamos, de la interconsulta con todas las jurisdicciones. Más allá de que uno lo registra en Misiones, esa información luego va a ser compartida con todas las demás demarcaciones provinciales. Está muy rápido nomás como para que veamos algunas de sus principales disposiciones en cuanto a manda legal para nosotros como escribanos. ¿Sí? Esta normativa un poco en el lenguaje, en la terminología, ha quedado desactualizada, ¿sí?, desde la entrada en vigencia del nuevo código. Pero ahí anoten que en el artículo 1 se establece cuáles son los testamentos que deben registrarse por ante el colegio. ¿Sí? Van a ver que, por ejemplo, encuentran aún todavía el cerrado. ¿Sí? No tengo noticia de que se haya actualizado o modificado esta normativa, pero bueno, como puede haber alguna ultraactividad ahí de algún testamento cerrado en aquel entonces, otorgado oportunamente, en tiempo y forma, está y debe registrarse tanto los testamentos como sus revocatorias. Si es un hológrafo, también la protocolización del testamento hológrafo que se hace por ante escribano. ¿Sí? Como así también las sentencias que declaran válido o afecten la validez de tales actos. ¿Sí? Anoten, plazo de registración. Artículo 6. ¿Sí? Plazo de registración dentro de los 45 días desde su otorgamiento, que sería, digamos, para el hológrafo originario o el por acto público que se hace por escritura, o de su protocolización. Si hay protocolización de un hológrafo es porque ya se ha iniciado la testamentaria del otorgante. ¿Sí? 45 días. Vuelvo a reiterar, la falta de registración, como es, digamos, una normativa que débil en cuanto a, digamos, su jerarquía normativa, en sentido, digamos, kelseniano de la pirámide jurídica, al testamento nada le pasa ante su falta de registración. ¿Sí? Otra cosita que deben anotar es que se formaliza la inscripción mediante un sistema de minutas. ¿Sí? Hay unos formularios de minutas que son los que se acompañan. Acá les voy a compartir. También han quedado un tanto desactualizadas estos formularios de minuta. Acá les proyecto, yo todo este material, vuelvo a reiterar, ya está en el aula y les voy a compartir al correo ahora, sucesivamente. Ahí tienen esa minuta. ¿Sí? Se presenta por duplicado en un sobre cerrado junto con copia simple y original del instrumento por registrar. ¿Está? El colegio después te devuelve un ejemplar de esa minuta. ¿Sí? Te devuelve un ejemplar de esa minuta con una hojita en donde a su vez acredita la comunicación al Centro Nacional, ¿sí?, de Registración de Actos de Última Voluntad. ¿Sí? Después háblenlo con el escribano Sarki, él como está en el tema, digamos, del propio colegio, como presidente, él maneja la estadística. ¿Sí? Pero ahí les va a contar que por años se suelen registrar, vean, para ustedes que adviertan el fenómeno testamentario en su magnitud. Por año en Misiones se registran 10 o 12 testamentos. O sea, 10, 12 registraciones en el registro de actos de última voluntad. Entonces, mínimo el movimiento, digamos,
de disposición de bienes por esta modalidad de acto de última voluntad, por testamento. Pero como para que Profe, adviertan la magnitud. Sí, ¿y por qué es tan cara la tasa para solicitar para pedir informe en el registro? ¿Por qué es tan cara la tasa si hay 10 movimientos anuales, por ejemplo, como usted dice, o una y eso estadística? tendría que preguntarlo, yo no tengo. Son 600 pesos que te cobran por solicitar un informe que sabés que la mayoría no tiene registrado un testamento. Pero pregunto, no quiero, digamos, ¿te parece mucho 600 pesos? ¿O les parece mucho? Y cuando la tasa de 140 para el registro de juicios universales es una diferencia, digamos. Bueno, ¿y ustedes manejan los estándares de tasas de registro de propiedad inmueble? Sí, Sí, Bueno, esto es una ganga, ¿no es cierto?, al lado de lo que es RPI. claro. Sí, Pero sí, bueno, ¿por qué se cobra? Háblenlo con Sarki, que es, digamos, el de, colegiado político. de igual manera, hace pocos años se entró a pedir recién este informe, porque antes en la asociación no se pedía. Yo creo que hace 2 años, creo que recién, no sé si fue una acordada al superior o qué, Acá desconozco, les pero vean, sí, ya que salió el tema, les proyecto. Díganme si se ve. A ver un poquito. No, todavía no. Voy a compartir de vuelta. Acá les comparto propiamente que es una acordada que lastimosamente no está en la página del Poder Judicial. ¿Lo están viendo, perdón? ¿O todavía no? Una y hojita. según correo, tipo correo electrónico. Ahí mejoramos. Esa es la acordada. Que en realidad no tiene ni número de acordada. Ah, sí está, el acuerdo número 20/19, anoten. Sí, 2 años casi que se entró a Sí, pedir. desde el 2 de septiembre del 2019. Ahí ven el expediente administrativo 79678/19, Colegio Notarial de la Provincia de Misiones, comunica funcionamiento del registro. Han resuelto, primero, hacer saber a los magistrados comprendidos en la materia de las 4 circunscripciones judiciales de la provincia, que deberán a partir del 2 de septiembre del presente año, como medida preliminar en todo proceso sucesorio, ab intestato testamentario que se tramite en los juzgados a su cargo, librar oficio al registro de actos de última voluntad del Colegio Notarial de la provincia de Misiones. Después yo se los paso ahí como extracto, pero no se olviden, entonces sería el acuerdo acordado 20/19. Yo lo busqué así en órbita por internet, digamos, en la página, y no está, increíble. Me parece que para los operadores jurídicos, abogados o escribanos, es importante que esté. Yo No lo aparece, no conseguí, aparece. yo lo conseguí con un amigo que trabaja en un juzgado de familia. Me la pasó así como está, les he proyectado. Pero bueno, sepan ahí entonces este sistema de registración, ya saben la consecuencia ante la falta de registración, nada le pasa al testamento, ¿sí? Plazo de inscripción, si Dios mediante algún día les toca ser autorizante, 45 días desde su otorgamiento, ¿sí? Básicamente van a intervenir cuando es por acto público, ¿sí? Es decir, por escritura pública y la presencia de 2 testigos, ahí van a tener que inscribir. O cuando les toque protocolizar un privado, un hológrafo, que ahora vamos a hablar de algunas cositas más. Tengan en cuenta que cuando es el testamento por acto público, o alguno que deban registrar, en vida del causante, digamos, deben tomarle la firma al testador en la minuta también. Pequeño detalle nomás, digamos. ¿Sí? O sea, aparte supongan de que debe firmar el testador la escritura, va a tener que firmar la doble minuta. Después ustedes miren el formulario de minuta y hay un espacio para que firme el testador. ¿Sí? El que se presenta al registro, la minuta que tiene que comunicar el escribano al Sí, registro, no en se ese. olviden porque a veces uno se come. Me pasó en caso propio. Aquel primer testamento por acto público que instrumenté, no le hice firmar al testador el día del otorgamiento. ¿Sí?
Pequeño detalle nomás. Último tema de testamento. Vamos a cerrar. Por acto público no hay muchas dudas. Vamos a dejar en claro el procedimiento del hológrafo. Lo anticipamos ayer. Hay incumbencia notarial garantizada para el escribano. ¿Sí? Puesto que el testamento hológrafo debe ser presentado, ¿no es cierto? ¿Sí? Y acá los llevo al Código Civil. Hoy no abrí el código todavía. A ver un poquito. Y para el perito también hay incumbencia. Ahí está. Ahí está, ahí está. $23.39 es lo que deben anotar. ¿Sí? Ya proyecto. Segundo párrafo. Esto, digamos, es excepcional en el sentido de que la ley de fondo está arreglando procedimientos. ¿Sí? Muy discutido, digamos, por los profesores, tanto de fondo como procesalistas, que un código de fondo regule norma procesal. 2339, segundo párrafo. Está, ahí lo ven, lo leo, digamos, ya que está. Si el testamento hológrafo debe ser presentado judicialmente para que se proceda, previa apertura si estuviese cerrado, a dejar constancia del estado del documento y a la comprobación de la autenticidad de la escritura y la firma del testador mediante pericia caligráfica. Ahí deben anotar que el viejo código exigía, código velezano, reconocimiento por testigos. Era más sencillo, desde ese aspecto. Presten atención a esto, vean, cumplidos estos trámites, el juez debe rubricar el principio y el fin de cada una de sus páginas y mandar a protocolizarlo. Salgo un ratito. Vamos a hablar un poquito entonces ahora de la protocolización de testamento hológrafo. Que algunas cosas yo hablé el año pasado, ¿se acuerdan? En uno de los videos yo les mandé protocolización. No sé si lo habrán llegado a ver, ya era de las últimas clases. Pero dijimos, vamos a profundizar el año que viene. Primera cuestión. Hay que protocolizar entonces, por ante escribano. ¿Qué escribano? Lo dije, lo anticipé ayer, entre todos lo conocimos. Escribano inscripto en la lista de auxiliares de justicia de la provincia de Misiones. ¿Sí? El colegio siempre allá por el mes de agosto, septiembre, hace una listita que manda al Poder Judicial. ¿Sí? Si hay mayor cantidad de voluntarios de los requeridos, en teoría es que se debería desinsacular, sortear. Generalmente se designan 6 u 8 notarios por circunscripción judicial en la provincia. Entonces, debe haber una resolución judicial, o sea, debe haber un acta de desinsaculación a su vez para que dentro de los autorizados o auxiliares se designe a tal persona, acta por secretario de juzgado, y también debe obrar digamos, un pequeño instrumento de aceptación del cargo. Hay que llevar un escritito con una tacita, no sé en cuántos pesos estará ahora, para aceptación de cargo. Bien, segunda cuestión. Hay que protocolizar y debe ser entregado al escribano el original del testamento hológrafo. Eso también debe quedar en claro. Debe ser entregado en mano al escribano que va a protocolizar el original.
Entonces, el secretario de juzgado debe desglosar la documentación agregada con la cual se abrió la sucesión testamentaria. Y en su reemplazo, entiendo, me habían comentado, agregan una copia autenticada. Porque el escribano debe protocolizar, y esto deben anotarlo, por transcripción y por agregación. La doble protocolización. Hablo lo que es provincia de Misiones. Por las dudas, Gabriela, en Entre Ríos, no sé cómo se lleva en la práctica la protocolización por si hay alguna manda de código procesal local. En Misiones hay que protocolizar por transcripción y por agregación. Entonces debe ser entregado el original. Yo les conté que me tocó un caso, 2015 yo era en ese periodo anual, auxiliar de justicia. Me mandaron a protocolizar. Primera cuestión, un hológrafo con H, no hay problema. Una cuestión lingüística. El problema grave es que el original del testamento hológrafo se había extraviado. Entonces querían que protocolicen ya a su vez con una copia autenticada del... Yo acepté el cargo, presenté el escritito, pagué la tacita, acompañé la tapilla, y presenté un escrito de que no podía llevar adelante el cometido encomendado. Habida cuenta que, inclusive citada normativa del Código Velezano, debía protocolizar en original. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí comenzó un procedimiento de búsqueda en el propio juzgado. ¿Sí? Porque supuestamente se extravió de caja fuerte. ¿Sí? Que a veces es una lata de galletita Terrabusi, la caja fuerte, en algunos casos. Bueno, después de 7 u 8 meses apareció el original. ¿Sí? Y pude llevar adelante la protocolización, sin problema. Pero tenía que protocolizar en original, y ahí me entregaron en original en mano. Vamos a hablar un poquito de esa... A ver, ya le estoy dando la naturaleza. Es un acta de protocolización. ¿Sí? Ustedes saben que todo lo que autorizamos en protocolo, o es escritura o es acta notarial. Desde lo sustancial, digamos, según que federacione un acto o hecho jurídico. Si es un hecho jurídico, un acta notarial. Y si es un negocio jurídico, es propiamente una escritura pública. Formalmente, todo lo que autorizamos en escritura, en definitiva, es escritura, porque lleva, al ser documento matriz y principal, lleva un epígrafe y un número de escritura. No deja de ser formalmente una escritura más. Pero por su sustancia, por su esencia, es un acta notarial, que fedaciona, anótenlo, un hecho propio del notario. ¿Sí? Un hecho propio del notario. Artículo 296 del Código Civil y Comercial. Viejo 993 del Código de Vélez. ¿Está? Entonces goza de qué ese hecho, por lo que ustedes estudiaron con los profes de teoría. De plena fe. Exacto. Valor autenticidad, verdad legal impuesta, diría el maestro Cursac. Creencia legal impuesta a todos los ciudadanos de que eso ocurrió. Si uno quiere contradecir eso, ¿qué hay que hacer? Acción de nulidad. Redevolución de falsedad en realidad. Exacto. Exactamente. Buscar una declaración civil o criminal de falsedad. Procesalmente hablando, redargución de falsedad. Bien, entonces un acta notarial fedaciona el hecho de la transcripción y agregación. Me pasó también en el caso propio, cuando me dan el hológrafo, el viejo Código de Vélez ya lo decía, ahora lo reitera, el principio y el fin de cada página tiene que estar rubricado por el juez de la sucesión. Cuando me entregan, en mi caso no estaba. Entonces no lo acepté y pedí que el juez por favor rubrique principio y final de cada hoja. Es como que me pasó de todo para el caso propio ese. Me sirve ahora, digamos, para la docencia universitaria en notariado.
¿Está? Entonces hay que controlar que esté con media firma, cuanto menos, ¿sí? Del juez de la testamentaria. Acta notarial, entonces, de comprobación, de fedación de un hecho propio del escribano. Vamos a la siguiente cuestión. Ustedes saben, ayer repasamos, el acta notarial tiene una estructura dual, doble, dos partes. Rogatoria y diligencia. En la rogatoria tiene que haber justamente una persona rogante. Ustedes saben, la actuación notarial es a instancia de parte, ¿sí? Nunca de oficio. ¿Qué le pasa a esta acta notarial? Anótenlo, no tiene compareciente. Es un acta notarial sin compareciente. ¿Quién es compareciente desde el punto de vista teórico? Uno, ¿cómo lo define al compareciente? Aquel que se encuentra... El que acredita legitimación. El que acredita legitimación para requerir el acto. Bueno, si fuera un acta notarial y si es una escritura con negocio jurídico, y en general, porque no importa que es escritura o acta. Compareciente es aquel que, ¿qué? ¿Cómo lo definimos? Usted se refiere al que requiere la intervención del escribano. Que hace parte. Está en presencia física, no se olviden, compareciente es igual a presencia física ante notario. Compareciente es presencia física ante notario. Lo es un vendedor que por derecho propio vende. Lo es un apoderado de vendedor que en nombre de representación vende. Eventualmente lo es hasta un testigo que hace el número para completar 2 testigos en el testamento por acto público. Cualquiera de ellos son comparecientes. También lo es un cónyuge que asiente, que da asentimiento conyugal. O también un cónyuge que presta conformidad con la declaración de reinversión de un bien de origen propio, por lo que estudiamos en régimen patrimonial. Todos ellos son comparecientes. ¿Qué le pasa a esta escritura? No tiene compareciente. Porque no la firma el juez. Tampoco el secretario. La firma, anoten, firma y sella exclusivamente el notario autorizante del acta notarial. Pero, a renglón seguido, preguntamos entonces, ¿de dónde surge el requerimiento? Porque la actuación notarial no es de oficio. ¿De la orden judicial? Eso, ahí está. El requerimiento está constituido por la orden que ordena la protocolización. Entonces uno cuando protocoliza un hológrafo, anótenlo, no solo transcribe íntegramente, como se suele decir vulgarmente de pe a pa, el hológrafo. También va a tener que transcribir algunas piezas procesales. ¿Se entiende? ¿Cuáles son esas piezas procesales? Si quieren, vayan anotándolo. Por ejemplo, la carátula del expediente. ¿Qué más? La designación de uno como escribano o el acta de desinsaculación. También la aceptación del cargo. Son todo cositas que uno va a tener que transcribir, al menos como extracto. ¿Sí? Afojas tanto, apertura o... ¿sí? O aceptación del cargo, y así uno va transcribiendo. Afojas tanto, obra, dictamen, pericial. ¿Sí? Hasta que llegue algún momento que uno relata, y procedo a protocolizar por transcripción y agregación el testamento que en sus términos literales dice o dispone. Y ahí uno empieza a describir todo lo que dice el hológrafo. Si hay una parte que uno no entiende, uno lo deja. No se entiende tal parte o ilegible. No deja de ser una percepción sensorial que uno tiene de un instrumento.
la letra de la gente, no se olviden que es de puño y letra, otorgado por la mano misma del propio testador. Hay gente que tiene mejor caligrafía y otros peor caligrafía. Si hay errores ortográficos, no importa, hay que transcribir con los errores ortográficos. Tal cual lo que uno ve de visu, literal. ¿Está? Muy bien. Por último, uno cierra, digamos, el instrumento, firma y sello. ¿Está? Eso se hace en protocolo, que es lo que habrá que expedir. Primera copia. Primera copia o testimonio. Entonces uno como notario autorizante luego presenta un escrito, ¿sí?, en donde acompaña la primera copia o testimonio, para que sea glosada el expediente. ¿Está? De tal manera uno cumplió la manda judicial. ¿Está? No se olviden entonces, pasando en limpio, el tema de acta de protocolización del hológrafo. Hay que transcribir, hay que protocolizar por transcripción y por agregación. Ese original después queda en nuestro protocolo. Cuando hagamos el tomo anual, ¿sí?, va a estar la escritura 32 y la documentación agregada, entre otras cosas, va a estar el testamento en original y va a estar también copia autenticada de esas piezas procesales que transcribimos. Carátula, designación como escribano, aceptación, dictamen pericial, ¿sí? Todas esas cositas quedan, digamos, agregadas a nuestro protocolo anual. Entonces, en una sucesión testamentaria, el testamento hológrafo va a quedar en poder del escribano en principio y después del Superior Tribunal cuando se archive. Si es que siguió el trámite correcto. Siempre va a quedar en protocolo. Sí, se ha protocolizado literalmente. Se entrega una copia o testimonio para que se trabaje luego, procesalmente hablando, en la testamentaria. Ahí prosigue, es como que, digamos, el testamento por acto público va más directo, pero en algún momento el testamento hológrafo se le empareja. De allí en adelante siguen por el mismo camino. Después van a buscar, en ambos casos, una aprobación formal del testamento, que es otra resolución judicial, que en el caso de la sucesión testamentaria es el análogo de la declaratoria de herederos. No se olviden eso. Porque ahí, digamos, los llevo a otro tema. Hay, digamos, personas que tienen la investidura en la calidad de herederos de pleno derecho, desde la misma muerte del causante. Descendiente, ascendiente y cónyuge. No necesitan declaratoria de heredero en principio, más allá de que, como ustedes cuentan, para el tema de seguro y otras cosas, les van a exigir declaratoria cuando no deberían exigirles. Pero en principio, descendiente, ascendiente y cónyuge pueden promover las acciones de las cuales ya era titular o proseguir el propio causante, etcétera, etcétera. Saben también que el colateral no tiene investidura en la calidad de derecho. Pobre el colateral, no tiene ni legítima ni tiene investidura en la calidad de heredero. El colateral requiere de declaratoria de herederos para tener justamente título de heredero, lo que antes se llamaba posesión de herencia. Un heredero instituido en testamento, el heredero universal, eso que hablamos hace unos 20 minutos atrás, antes del recreo, él tampoco tiene investidura en la calidad de heredero, hasta que se apruebe formalmente la validez del testamento por resolución judicial. Bien, ¿alguna preguntita de protocolización de testamento? Y si no, estaríamos dando por cerrado la incumbencia en vida del causante. Vean todo lo que hay para hacer. En realidad, el testamento hológrafo, con su protocolización, es post-mortem, pero derivado de un acto otorgado en vida por el causante. ¿Se entendió? Más o menos. Damos por cerrado ahí el... ¿Les parece? Sí, profe. Bien. Bien, bien. Nos quedan unos minutitos. Vamos a hacer hasta la -20 y ahí cortamos.
Bien, vamos entonces ahora, damos vuelta a la página. Ya estamos en presencia de un causante, un decuyo, como decíamos, ¿sí? Ya ha fallecido. Se disparó su sucesión, mortis causa. Vamos a recordar algunas cositas muy básicas, digamos, que también hacen al estatuto del derecho sucesorio. Derecho de opción. ¿Qué era el derecho de opción? Cuando uno estudiaba en sucesiones, el derecho de opción, ¿qué era? ¿En qué consistía? En la posibilidad que tenía el heredero de aceptar o repudiar la herencia. Exacto. Bárbaro. Eso es el derecho de opción. Aceptar o renunciar a la herencia. Repudiar, como decía don Vélez. ¿Cuándo nace el derecho de opción? Del fallecimiento, de la apertura de la sucesión, sería. De la Bien, apertura. porque antes es pacto sobre herencia futura, 10-10, prohibido. ¿Hasta cuándo va? 10 años puede ser. En el régimen vigente, 10 años. En el Código Velezano eran 20. ¿Sí? Bien, a ver qué más. Si guarda silencio, ¿qué pasa? Se considera aceptada. Ojo, ahí vamos de Código Velezano a Código actual. Pasa 10 años, guardó silencio, nada dijo. Si pasa 10 años y no dice nada, se considera que rechazó la herencia. No haría falta nada. Renunciada. Anoten que ahora está expresamente regulado. Se reguló el estatus de aquel que guarda silencio. Menos mal que Bien. no examen, profe. ¿Eh? Menos mal que no el examen. No, está bien, por eso vamos haciendo pasito a pasito. Así va quedando sobre seguro. Igual esto no es notarial, es más de fondo, pero nos sirve, vean, esto de aceptar, repudiar, como para ir definiendo ahí o ir llegando a uno de los posibles negocios en donde hay incumbencia para el escribano. Abierta ya la sucesión, fallecido el causante. Uno de esos negocios es cesión de herencia. Y otro ahí análogo, parecido, es el de renuncia de herencia. ¿Sí? Cesión y renuncia de herencia. Ustedes lo van a ver ahí en la guía de trabajo. ¿Sí? Entonces, no nos olvidemos, tiempo hábil para ceder o renunciar, en principio desde la muerte del causante. ¿Sí? No se puede renunciar a una herencia en vida, ¿se entiende, no? Es de perogrullo, pero si se la hace es de ningún valor. Vamos al tema de renuncia. Renuncia de herencia. Vean. Vamos a meternos un poquito en la sustancia y después en cuanto a la forma. ¿Sí? Que es, digamos, lo más interesante. Primer cuestión, que no hay que olvidarse. Salimos de cesión o de renuncia, pero los llevo a aceptación de herencia. La aceptación de herencia es revocable. ¿Se acuerdan algo de eso? No se olviden que uno puede aceptar una herencia de manera expresa, tácita o forzada. Si uno, por ejemplo, si un heredero esconde bienes, ¿sí? Fraudulentamente, obligatoriamente tiene la aceptación de herencia. Triple sanción. Aceptación forzada. Pierde el derecho a participar en ese bien ocultado. Segunda sanción. Tercer sanción, pierde el régimen de responsabilidad limitada. Se quiebra el murallón.
Y un acreedor del causante puede ir contra sus bienes propios, a reclamar deudas del causante. Entonces, ojo con ocultar bienes, ¿sí?, en los sucesorios. Triple sanción, no se olviden. Vamos a los casos más ordinarios, aceptación de herencia. ¿Cómo tradicionalmente una persona acepta herencia? Haciendo actos de administración del bien. Puede ser, ahí son aceptación tácita de la Tácita. herencia, y para que O sea abriendo una el sucesorio. expresa, abriendo el Abriendo los sucesorio. Otorgando poder a un abogado y ese poder abre el sucesorio. Eso es aceptación de herencia. Vuelvo a la pregunta, ¿la aceptación de herencia es revocable o irrevocable? ¿Recuerdan algo de eso? Irrevocable. Anoten que la aceptación de herencia es irrevocable. Prende. Digamos, es sencillo el caso ahora que vamos concatenando. Una persona que abrió el sucesorio, por medio de su representante, supongamos, o por patrocinio letrado, si no había representación, ¿puede renunciar a la herencia? Por lo que dijo, no. No. Entonces sepan, que hay un asesoramiento que uno como escribano va a tener que hacer. Una persona que abrió el sucesorio, su causante no puede renunciar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Recurrir a qué negocio si quiere desinteresarse. ¿Ceder su parte? Exacto, cesión de herencia. Cesión de herencia. El que ya tuvo alguna participación procesal instando el sucesorio, no puede renunciar, tiene que ceder herencia. ¿Está? Podemos discutir cuál es el objeto de la cesión de herencia, ¿sí? Ojo con la renuncia de herencia, ¿sí? Mucho cuidado. Ahora vamos en cuanto al contenido. No se olviden, la renuncia de herencia debe ser unilateral. La renuncia de herencia debe ser unilateral. Es decir, no se puede renunciar en favor de otros coherederos. Primera cuestión. Porque en todo caso, allí está viendo, ¿sí?, Una cesión. una cesión. Ahora lo dice expresamente el propio código. Si una persona renuncia en favor de otra persona, es aceptación tácita de la herencia. Ojo con ahí no me acuerdo si el 2298 por ahí, 2297. Y si también renuncia por un precio, eso tampoco es renuncia. También es aceptación tácita de la herencia. Porque si hay precio, hay contraparte, hay convenio, hay contrato. Más que renuncia, es cesión. Entonces, vean, ahí vamos definiendo, digamos, el estatus de la renuncia, ¿sí?, de herencia. En cuanto al contenido, tiene que ser así, básica, unilateral. Renuncio a la herencia que me hubiese o me corresponde de tal persona, a secas, ni por precio ni en favor de otra persona. Para que pueda renunciar no tuvo que haber hecho ningún acto de aceptación, ni expresa ni tácita. También. Vamos ahora a la cuestión de forma. ¿Cómo se renuncia? ¿Alguna idea? ¿Cómo habrá que hacer la renuncia? Desde lo Por formal. escritura. Anoten que hay forma dual. Acá hay una diferencia con cesión de herencia. Porque la renuncia se puede dar por escritura, ante escribano, o por acta judicial, incorporada al expediente. Anoten que está por ahí el 2302, 2303, después lo leen. Ahí hay una fórmula un tanto medio controvertida, ahora el código dice con tal que asegure la inmodificabilidad por sistema informático. Entiende la doctrina sucesoria que es como que dejó abierto el paraguas para el expediente digital sucesorio, que se puede hacer por acta judicial también.
Pero vamos al caso tradicional, presentar un escrito por ante el actuario, eventualmente que certifique la firma. Ah, pero voy a tener que ratificar ante el actuario. Sí, Ese, sí, se puede hay un hacer. acto de homologación. Solo ratificación nomás va a ser suficiente. No hace falta intervención del juez. Entonces no se olviden, doble forma. O por escritura o por acta judicial. ¿Estamos hasta ahí? Bien, vamos ahora al tema de cesión de herencia, y medio que con esto vamos a ir terminando la clase de hoy. ¿Sí? Mientras tanto voy abriendo mi cronograma, porque bueno, veo que ya vamos a tener que proyectar alguna clasecita complementaria. Después lo hablamos. Cesión de herencia, vean. Lo mismo que hoy, para ceder herencia, tiene que haberse disparado la apertura de la sucesión. Muerte del causante. ¿Hasta qué momento será que se puede ceder herencia? ¿Qué les parece? Antes de la partición. Exacto, porque la partición, no se olviden, es aquella operación técnica, jurídica y contable que pone fin al estado de indivisión hereditaria. Entonces, desde la muerte nace esa masa indivisa, activo y pasivo. No importa si hay 5 inmuebles, 10 cabezas de ganado, cuotas de una SRL. Es una melange indefinida, indivisión hereditaria. Con la partición hay adjudicación. Lo que es una cuota abstracta se transforma en bienes y derechos específicos. Entonces, ¿cuál es? Acá tenemos que ver un objeto clásico de la cesión. ¿Cuál era el objeto clásico de la cesión de herencia? ¿Qué les parece? Todo o parte, alícuota de la herencia. Ese es el objeto clásico. Cuando uno cede herencia, uno no cede su calidad de heredero, sino los derechos, en definitiva, principalmente patrimoniales, sobre esa masa indivisa de bienes. Sea la totalidad de la herencia o una cuota parte. Supongan un quebrado, un tercio de la herencia, o un medio. Después vamos a hablar un poquito, probablemente no ya hoy, acerca de la cesión de herencia sobre bienes determinados, que es otro despelote, otro quilombete también en puerta. Pero vamos de a poquito, vean. Cesión de herencia, ¿desde cuándo hasta cuándo? ¿Qué se puede ceder? Vamos ahora a la cuestión de forma de la cesión de herencia. ¿Y forma de la cesión de herencia? ¿Alguna idea de este tema? Depende del bien. Ojo, ojo porque acá no es como partición. Esto es cesión de herencia. Un heredero cede a un tercero, a un coheredero, el todo o parte alícuota de la herencia. Por escritura. Por escritura. Bien, anoten, digamos, régimen vigente, ya llegamos, digamos, al destino, les comento. Bien, Graciela, es cierto, escritura pública. 1618, inciso letra A, si no me equivoco, o el B. Ahora lo establece expresamente, ¿sí? El código. Don Vélez, les cuento, estuvo discutido en época del Código Velezano. Don Vélez también decía, cesión, repudiación de herencia por escritura. Lo que pasaba, Don Vélez no reguló, más allá de la mención específica de cesión, de herencia o de derecho hereditario, nos dedicó un capítulo o sección a la cesión de herencia. Entonces, ¿qué hacía la doctrina civilista? Le aplicaba el estatuto de cesión de créditos a la cesión de herencia. Como la cesión de créditos admitía que si se cedían créditos litigiosos,
se podía hacer por acta judicial, se aplicaban eso también a cesión de herencia. ¿Qué pasó entonces en la década del 70 y principalmente primeros años del 80? Se hacían sesiones de herencia por escritura, como digamos Don Vélez mandaba, pero la práctica tribunalicia admitía sesiones de herencia por escrito en el propio expediente. Como si fuera lo que hablamos un ratito de renuncia. ¿Sí? Que pin, que pan, conflicto, defecto de forma, planteaban algunos escribanos, referencistas. Anoten, año 1986, plenario Rivera de Viñati, Capital Federal. Febrero del 86, siempre lo digo, hay unos meses antes de que el Diego levante en el Azteca la Copa del Mundo, e hiciera feliz a tantos argentinos en un solo momento, se da el plenario Rivera de Viñati. Se define la única forma exclusiva admitida, ratifica lo de Código Velezano, es escritura. Si se hace por acta judicial, hay que cumplir la forma que manda la legislación. No acaecía la nulidad absoluta, digamos, nulidad plena, acto nulo, quedaba como un instrumento por el cual las partes se obligaban a cumplir la forma establecida, a observar la forma establecida. ¿Qué pasó? La práctica tribunalicia no le gustó para nada eso, a los abogados y secretarios de juzgado. Querían seguir haciendo sesiones de herencia por ante un propio escrito presentado en el expediente. Siguió cuestionándose. En la provincia de Buenos Aires, no recuerdo ahora la carátula, yo después les paso el material, año 1990, hay un fallo de Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, lo que sería nuestro Superior Tribunal de Justicia. Termina admitiendo la validez de la cesión de herencia por acta judicial. En el 90. Pero eso era provincia de Buenos Aires. En el resto del país, digamos, irradió el plenario Rivera de Viñati. Así llegamos al 2015, digamos, y ahora el 2015, por suerte, lo resolvió. 1618, cesión de herencia tiene que hacerse por escritura. Anoten también que si se da la inobservancia de la forma, vean, por ahí ustedes se acuerdan del juego de boleto y escritura, ¿no? ¿Cuál era ahí el juego en cuanto a la forma? Transferencia inmueble, ¿no es cierto? Título oneroso tiene que hacerse por escritura. Si uno hace un boleto, ¿el boleto cómo queda concluido? Como una obligación de hacer. Exacto. Te da esa virtualidad jurídica. No transfiere el derecho real, queda en órbita de los derechos personales, pero con eso vos exigís llevar adelante la acción de escrituración contra el titular registral. Si el titular registral es remiso o renuente, firma el juez por el propio titular registral, en cumplimiento de la obligación de un tercero. Esa misma lógica jurídica se le aplica a la cesión de herencia. ¿Está? Por eso ustedes van a ver ahí, creo que en los casitos, tipo caso 7, después lo miramos, hay un caso justo, donde se hizo por acta judicial y lleva a decirle, si usted fuera escribano referencista, ¿qué dictaminaría? Bueno, deberían responder, queda concluido como un instrumento por el cual se debe otorgar la escritura pública. No es como la donación, ¿no es cierto? Porque la donación, ante la inobservancia de la forma, no queda en pie ningún efecto del acto. Lo que hablamos ayer, ¿se acuerdan? Cuando hablamos algo del irrevocable. Vamos cerrando tema de cesión de herencia, vean. Tema importante. Y acá que la tenemos a la compañera Gabriela, entrerriana, quizás con otras conclusiones en provincia o en órbita de Entre Ríos.
Vean, anoten. Publicidad de la cesión de herencia. Publicidad o eficacia de la cesión de herencia. Esto no debería haber ahora desacuerdo porque ahora el código ya lo ha regulado expresamente, pero a muy grosso modo, ¿qué les parece? ¿Dónde recibe publicidad esa cesión de herencia? ¿A dónde hay que presentarla? En el sucesorio. En el sucesorio. Acá, digamos, en Misiones ya aplicábamos la buena doctrina, en cierta manera digo buena, no por peyorativo o lo que fuere, pero hay que presentar, el cesionario, ¿no es cierto? Debe, por derecho propio, digamos, con patrocinio letrado o por representación, presentarse en el sucesorio, adjuntando el instrumento en su original, o cuanto menos copia certificada, para proseguir adelante y tomar, digamos, subrogar al cedente, ¿no es cierto? Bueno, eso no era doctrina unánime a nivel nacional. Santa Fe, y tengo entendido que provincia de Entre Ríos, disculpen cualquier cosa si es errado mi dato, exigía que la cesión también se inscriba, si dentro de la herencia había un inmueble, en el registro de la propiedad inmueble, para publicidad frente a tercero. ¿Está? Les cuento, digamos, en Misiones no se exigía y ahora el código lo resuelve. Después lo leen ahí el 2302, 2303. Les cuento, digamos, la síntesis. Eficacia entre partes desde que se celebra. Frente a coherederos desde que se presenta en el sucesorio. Y frente a acreedores del causante desde que se los notifica. ¿Se entiende? Es desagregar esas tres cuestiones. Entre partes desde la celebración, cedente cesionario. Frente a coheredero, digamos, como para que te admitan, ah, bueno, hay un cesionario de herencia. Presentar el instrumento en el sucesorio. Frente a acreedores del causante, por si hay que ir a cobrar deudas, créditos, perdón, del causante, en su favor, desde la notificación. ¿Qué más me queda de sesión? Cerramos ahí. La clase que viene hablamos algo de cesión de bien determinado. ¿Se entiende más o menos? Síntesis parciales. No se olviden comparar renuncia con cesión. Ojo con el tema de forma. Que quede bien en claro que la renuncia de herencia, forma exclusiva. Escritura pública. Perdón, forma dual. Estaba por decir todo al revés. Forma dual. Por escritura o por acta judicial. Renuncia. En cambio, la cesión, forma exclusiva. 1618, inciso letra A. Una cosita que me olvidaba. Esto es para derecho notarial, digamos, aplicado misionero. Cesión de herencia acá en Misiones. Si hay un objeto inmueble, si bien no, digamos, en órbita de Misiones no pedimos inscripción registral de la cesión, puesto que no es, digamos, un objeto, un instrumento que tenga vocación registral para el registro de la propiedad inmueble, anoten y pongan un resaltador. Hay una manda legal para el escribano en la gestión preescrituraria. Vuelvo a reiterar, cesión de herencia, y si resulta que en esa cesión de herencia, en esa masa indivisa hay un inmueble, hay, digamos, algo que tenemos que cumplir los escribanos previo a la escritura. Hay que pedir un certificado, y anótenlo, certificado de inhibiciones por el cedente. Certificado de inhibiciones por el cedente, o los cedentes, él o los cedentes. Anoten, es certificado, no informe. ¿Por qué? Lo exige, anoten, la ley registral local. Nosotros tenemos la provincia, no me acuerdo ahora el número romanista según dije esto, pero antes era la ley 391, que reglamenta en órbita de la provincia de Misiones
la Ley Nacional Registral 17.801. ¿Qué pasa si no se pidió? Vean, ¿cuál es el inconveniente? Vean, les puede pasar como abogado o como escribano. En algún momento, como abogados por ahí quieran hacer el oficio inscriptorio en algún momento. Supongan que había un inmueble que termina adjudicado al cesionario. ¿Sí? Porque no se olviden que con la cesión de herencia, el cesionario es como que está a mitad de camino. Él ahí debe buscar participar de un acto partitivo o buscar un auto de adjudicación judicial. En algún momento se va a hacer la partición, hablamos en las próximas clases la forma de partición, o recae sentencia. Auto de adjudicación. Sea partición o auto de adjudicación, supongan, si es auto de adjudicación, ustedes van a tener que hacer un oficio, relatando las principales piezas procesales. Cuando relaten que hay cesión de herencia, ahí el registro le va a decir, che, el escribano pidió certificado de iniciones. Poneme el número y la fecha de expedición. Si no se pidió, inscripción provisional. Y va a haber que pedirlo y después subsanarlo. ¿Se entiende? Así que a no olvidarse cuando, como escribanos, por ahí si algún día les toque, o en todo caso como asesor y abogado, decir, ojo escribano, pediste certificado. ¿Sí? A controlar ese recaudo. Bien, creo que hemos hablado lo más trascendental. ¿Alguna preguntita de este juego de renuncia y cesión? ¿No? ¿Estamos? En la próxima clase, que vamos a hacer una clase de consultita, como para ir poniéndole un broche, un moño. Sin falta, sí. Sí. Vean, vamos a definir una cuestión más de índole práctica. ¿A ustedes como asesores les viene bien o hasta por caso propio? Asesores de tercero o por caso propio. Vamos a definir si cuando uno quiere hacerse de los derechos sobre bienes que están en sucesión, conviene lograrlos por vía de cesión de herencia o si conviene comprarlos con base en declaratoria. Eso es lo que vamos a hablar en la próxima clase. Es medio obvia la respuesta. Ustedes ya van perfilando de que va a convenir declaratoria. ¿Sí? Pero bueno, simple anticipo de lo que vamos a cerrar la clase que viene. Estaba mirando el calendario, vean. Hoy es, ¿cuánto? 12, ¿no? Sí. Yo en teoría no tengo más encuentros de viernes y sábado con ustedes. Si les parece, podemos hacer una clase de consulta, esa de los jueves que metemos algunas veces. ¿Les queda bien jueves 1 de julio? Pregunto en general, Sí, en ese horario. sí, perfecto. 19, Sí, perfecto, profe. Cerca del examen. Claro, imagínense que el examen recién va a ser en agosto para ustedes. Pero ustedes van a tener clases medio como hasta el... Quizás hasta ese fin de semana. Justo Ese es el último fin de semana que tenemos clase. el último. Bueno, entonces un día previo tenemos algún encuentro y terminamos lo nuestro. Esto es... Básicamente les cuento qué nos falta, digamos así, de hablar un poquito de la venta por tracto abreviado, ¿sí? En base a declaratoria, tema muy importante para la práctica, y hablar un poquito de partición. Partición de herencia que les sirve también para partición de gananciales. Después ahí van a encontrar que hay un bloque temático de autoprotección, pero bueno, eso ya es ya seríamos muy ambiciosos si pretendemos desarrollarlo en lo que nos queda. Básicamente, vuelvo a reiterar, vamos a tener que ver venta por tracto y partición de lo que nos queda. Entiendo yo que va a ser suficiente, 2 horitas. Cualquier cosa, establecemos algo más. Sí, hacemos otra clase de consulta ante el examen. Claro, ustedes quieren consultar alguna otra cosita. Bueno, después vemos. Vamos viendo cómo se nos da. ¿Te parece? Me anoto en mi agenda. Perfecto, perfecto. Fue Sí, profe, primero, anotamos. Reserva 7 de la tarde. 19 horas. Fue 19 horas. Es primero. Perfecto. Perfecto. Listo. ¿Vamos entonces? Estamos, profe. Buen fin de semana. Muchísimas Chao, gracias, chao. profe. Buen fin de semana. Gracias. Gracias, profe. Chao, chao.